Ya no podía seguir fingiendo una sonrisa, cada noche se dormía abrazando su ausencia. Hoy, con la voz quebrada, Miriam Hernández se rinde y le suplica a Jorge López que regrese a su vida. Nunca pensó que iba a llegar ese día. Sentada al borde de su cama, con los pies descalzos rozando el frío del suelo, Miriam Hernández apretaba entre sus manos una carta que había leído ya más de 100 veces. Era la letra de Jorge López, escrita en tinta negra sobre un papel arrugado y con esquinas rotas. Cada palabra le quemaba el alma. Desde que él se fue, su vida se convirtió en una habitación silenciosa, en un eco interminable de lo que alguna vez fue felicidad. Nadie lo entendía. Todos la veían fuerte, entera, radiante en los escenarios, pero nadie sabía que por dentro estaba rota en 1000 pedazos. Nadie sabía que cada canción que cantaba era una súplica, un grito oculto dirigido solo a él. Aquella mañana, con la voz temblorosa y el corazón cansado, Miriam encendió su celular y miró la última foto que tenía con Jorge. Él la abrazaba por la espalda, y ella reía como si el mundo se detuviera en ese instante. ¿Dónde se fue ese amor? ¿En qué momento dejó de luchar? Se secó las lágrimas con la manga de su bata y se dirigió al estudio. Tenía que grabar una entrevista para una cadena internacional, pero su mente no estaba ahí. La maquilladora le preguntó si estaba bien, y ella solo asintió. Nadie debía saber que estaba al borde del colapso. Nadie debía saber que esa misma mañana había escrito un mensaje a Jorge y lo había borrado 7 veces. Necesito verte, no para reclamarte nada, solo para mirarte a los ojos y preguntarte si alguna vez me amaste. Eso decía el último borrador, pero no lo envió. Las cámaras se encendieron, las luces apuntaban directo a su rostro. El entrevistador le hizo una pregunta inocente. ¿Qué significa el amor para ti, Miriam? Y fue ahí, justo ahí, cuando todo se desmoronó. Sus labios se apretaron, sus ojos se humedecieron, y con un hilo de voz respondió. El amor, es eso que te deja vacía cuando se va. Hubo un silencio incómodo en el set. Nadie se atrevió a hablar. Todos sabían que algo en ella se había quebrado. Esa no era una artista fingiendo emoción. Era una mujer devastada, hablando desde la herida más profunda. Después de la entrevista, se encerró en su auto y lloró. Lloró sin pudor, sin miedo a que alguien la viera. Porque ya no podía más con la carga, con el silencio, con la ausencia de Jorge. Él no solo era su pareja. Era su refugio, su mejor amigo, el hombre que conocía cada rincón de su alma. Pero se había ido, sin mirar atrás, sin decir adiós. Solo dejó una carta. Durante meses, Miriam esperó un mensaje, una llamada, un signo, algo que le dijera que aún había esperanza. Pero el teléfono nunca sonó, hasta que una noche, vencida por la ansiedad, llamó a su asistente y le pidió algo que nunca había hecho antes. Quería saber dónde vivía Jorge ahora. No para acosarlo, no para confrontarlo. Solo para verlo, desde lejos. Solo para asegurarse de que aún existía. Esa misma noche, lo vio salir de un edificio acompañado de una mujer joven. Su corazón se detuvo por segundos. Ella llevaba el cabello suelto, caminaba con seguridad, y él sonreía como hacía tiempo no lo hacía. Miriam no pudo más. Sintió que le arrancaban el alma con una pinza. Se fue a casa, se quitó los tacones y caminó descalza por toda la sala. En el fondo sonaba una de sus propias canciones, Herida. ¡Qué ironía! Estaba cantando su propia verdad sin saberlo. Y fue entonces cuando tomó la decisión. Por más orgullo que tuviera. Por más que todos le dijeran que no lo hiciera. Le escribiría. Le abriría el corazón. Porque ya no podía más. Se sentó frente al piano, encendió una vela y comenzó a escribir. Jorge, no sé si leerás esto. No sé si todavía te importa lo que siento. Solo sé que me duele. Me duele cada día sin ti. He tratado de seguir adelante. He fingido sonrisas, he llenado mi agenda, he dado conciertos, pero todo es una mentira. Porque tú no estás. Porque cada canción que canto lleva tu nombre escondido. Porque cada noche cierro los ojos y te busco en la almohada. Te juro que no quiero lastimarte.
Solo quiero que me mires, y me digas si alguna vez me amaste. Y si la respuesta es no, entonces prométeme que nunca volverás a buscarme porque no sobreviviría a una segunda despedida. Pero si aún queda algo en tu corazón, si hay una chispa, una duda, un recuerdo, por favor. Regresa, solo regresa. Miriam, la firmó con lágrimas, la dobló y la guardó en un sobre blanco. Pero no tenía dirección, no sabía dónde enviarla. Pasaron los días, las giras, los premios, las entrevistas, pero el vacío seguía ahí, más grande, más doloroso, hasta que una noche, después de una presentación en México, al salir del camerino, vio una silueta esperándola en el pasillo. Su corazón se detuvo. Era él, Jorge López. Vestía sencillo, sin lentes oscuros, sin escudos. Tenía los ojos húmedos. Te vi en la entrevista. No podía dejar de pensar en ti. Ella no respondió, solo tembló. Él sacó un papel del bolsillo. Era la carta. Alguien me la entregó. Se hizo un silencio eterno. Y en ese momento, Miriam, con la voz rota, le dijo las palabras que llevaba meses guardando. Te suplico, regresa. Yo no puedo más sin ti. Los segundos se detuvieron. El eco de aquellas palabras, te suplico, regresa. Yo no puedo más sin ti, retumbó en los pasillos del teatro como una plegaria lanzada al universo. Jorge López, de pie frente a ella, sostenía la carta con la mano temblorosa. Y aunque no dijo nada de inmediato, sus ojos hablaron primero. Estaban llenos de un dolor antiguo, de culpa, de amor escondido. Miriam se quedó inmóvil. Por dentro, una guerra entre la esperanza y el miedo la tenía al borde del colapso. Él dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Solo la miró como si estuviera viendo a alguien que creyó haber perdido para siempre. No tienes idea de cuánto me costó no volver antes, murmuró con voz quebrada. Ella apenas respiraba. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste así, sin una palabra, sin una razón? Jorge tragó saliva. Bajó la mirada, guardó la carta en el bolsillo y se acercó lentamente al borde de una butaca del teatro vacío. Porque no quería ser una carga. Porque me sentía como un intruso en tu vida, dijo, sin mirarla directamente. Miriam se sintió confundida. Una carga. Eras todo para mí, Jorge. ¿Cómo puedes decir algo así? Y ahí, él lo confesó. Me diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa. Al principio no era grave, pero los síntomas comenzaron a avanzar. Perdía el equilibrio. No podía coordinar bien. Comenzaba a olvidar cosas pequeñas, y luego, más grandes. Miriam sintió que el aire se le iba. El mundo giró a su alrededor. Se agarró del borde de una silla para no caer. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que ibas a detener tu vida por mí. Y yo no podía permitirlo. Tú estabas en tu mejor momento. Volvías a cantar, a llenar estadios, a brillar. Y yo, solo iba a opacarte. No quería que me vieras deteriorarme. Miriam comenzó a llorar en silencio. No de rabia, sino de impotencia. Yo no quería que fueras perfecto, Jorge. Solo quería que estuvieras, que me dejaras amarte también en tus momentos más débiles. Él cerró los ojos, conteniendo el llanto. Pero tú no estabas sola, Miriam, estaban tus hijos. Y ellos, nunca me aceptaron del todo. Me miraban como si yo fuera un oportunista. Como si quisiera aprovecharme de ti. Y cuando supe de mi enfermedad, uno de ellos me lo dijo claro, si de verdad la amas, déjala vivir. Y eso, hice, me alejé. El dolor de Miriam se duplicó. Sus hijos, los mismos por los que ella lo había ocultado todo, ahora eran parte del motivo por el que lo había perdido. No debiste escucharlos. Ellos no entienden lo que tú y yo éramos. Eran sus palabras, sí, pero también eran mis miedos. Yo no supe cómo manejarlo. Me convertí en un cobarde. Se hizo un largo silencio. Solo se oía la respiración entrecortada de ambos. Miriam se sentó a su lado, sin tocarlo. Lo miró con una ternura infinita, la misma con la que lo había amado desde el primer día. ¿Y ahora? ¿Qué tienes ahora? ¿Cómo estás? Jorge suspiró. Los médicos dicen que está avanzado, pero lento.
Que si sigo un tratamiento riguroso podría mantenerme bien algunos años más. Pero, no quiero regresar para que me veas desmoronarme. No quiero que tus recuerdos de mí sean de un hombre débil. Ella le tomó la mano. Quiero vivir lo que quede contigo. Sea un año, un mes o una semana. Lo que sea, Jorge. Solo no me dejes otra vez. No me quites la oportunidad de acompañarte. Él bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Como un niño, como un hombre vencido por el miedo y el amor. Y ella lo abrazó con el alma. Esa noche no hablaron más. Solo se quedaron en silencio. Juntos, por fin, sin palabras, porque el amor no siempre necesita explicarse. A veces, solo necesita presencia. Pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. 2 días después, mientras Miriam estaba en casa preparando una cena íntima para reencontrarse con Jorge, su hijo menor, Sebastián, llegó sin avisar. Al entrar al comedor y ver los 2 platos servidos, entendió todo. «Lo volviste a ver, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Miriam no quiso mentirle. «Sí, y estoy feliz de haberlo hecho». Sebastián apretó los puños. Sus ojos se llenaron de una rabia contenida. ¿Y si te vuelve a abandonar? ¿Y si solo vuelve a lastimarte como la vez pasada? O peor aún, si te arrastra con él en su enfermedad. Ella lo miró con firmeza. No me está arrastrando, Sebas. Estoy decidiendo caminar con él. No es lo mismo. Mamá, tienes 59 años. Él está enfermo, no puede darte una vida estable. ¿De verdad prefieres cuidar a un hombre enfermo antes que vivir en paz? Sí, gritó, por primera vez perdiendo el control. Sí, lo prefiero. Porque la paz no está en estar sola ni en vivir cómoda. Está en estar donde está el amor. Y él es mi paz. Aunque esté roto, aunque tenga miedo, aunque me necesite más que nunca. Sebastián se quedó callado. Nunca había visto a su madre hablar con tanto fuego en la voz. Era como si una parte de ella que él no conocía se hubiera despertado. Tú no entiendes lo que es amar a alguien que ya no tiene nada que ofrecerte más que su verdad. Pero algún día lo harás, y entonces me vas a entender. ¿Y qué dirá la prensa? Tus fans, la gente, vas a aparecer cuidando a un hombre enfermo como si fuera su enfermera. No me importa, que digan lo que quieran. Ya fingí demasiados años, ya sufrí en silencio. Esta vez, voy a vivir mi verdad. Y si tengo que gritarla, lo haré. Sebastián no respondió. Salió de la casa, furioso, confundido, con el orgullo herido. Esa noche, Jorge llegó a cenar. Y aunque notó la tensión en el ambiente, no preguntó nada. Solo la abrazó, y ella le susurró al oído. Esta vez, no te vas. Esta vez, luchamos juntos, pase lo que pase. Las luces del restaurante estaban tenues. Una vela temblaba sobre la mesa mientras los cubiertos tintineaban levemente. Jorge López, vestido con discreción, miraba a Miriam como si no pudiera creer que después de tanto tiempo estaban otra vez allí, frente a frente, sin cámaras, sin micrófonos, sin máscaras. Pero el mundo no tardó en despertar. La calma duró menos de 48 horas. A las 9:42 de la mañana siguiente, una cuenta de farándula publicó una fotografía borrosa en la que se veía a Miriam Hernández saliendo del teatro tomada del brazo de Jorge. La imagen fue suficiente para que los portales de noticias explotaran. Exclusiva. Miriam Hernández retoma su relación con Jorge López tras escandalosa separación. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué lo ocultan? Jorge López estaría gravemente enfermo y Miriam lo cuida en secreto. El teléfono de Miriam comenzó a sonar sin descanso. Su equipo de prensa le pedía una declaración. Los programas de televisión exigían entrevistas. Los fanáticos estaban divididos. Algunos la aplaudían por su valentía. Otros la atacaban por regresar con un hombre que, según muchos, la había abandonado sin explicación. Pero lo más duro estaba por llegar. Esa misma tarde, sus 2 hijos, Sebastián y Valentina, llegaron a su casa, visiblemente alterados. Valentina entró sin saludar, lanzó el bolso sobre el sofá y fue directo al grano. ¿En qué estás pensando, mamá?
¿Qué necesidad tienes de exponerte así? Miriam la miró sin parpadear. Exponerme por amar a alguien. Eso es lo que te preocupa. Sebastián intervino con tono firme. No es solo eso. Es que tú no estás bien. Te estás dejando llevar por un impulso. Tú entiendes lo que vas a vivir si decides quedarte con él. Tú sabes lo que implica acompañar a alguien con una enfermedad degenerativa. Ella asintió. Sí, lo sé, lo tengo claro. Y lo asumo con amor. Valentina cruzó los brazos. ¿Y tu carrera? ¿Tu público? ¿Vas a dejarlo todo por él? No voy a dejar nada. Al contrario, quiero cantar más fuerte que nunca. Porque ahora tengo una razón verdadera para hacerlo. El silencio fue como una bofetada. Los hijos no sabían cómo responder. Era la primera vez que su madre no pedía permiso. Que no buscaba aprobación. Que hablaba con una convicción que cortaba el aire. Si tú te expones con él, vas a ser tendencia durante semanas. La gente va a opinar, a criticar. Algunos te van a acusar de querer llamar la atención usando su enfermedad, dijo Sebastián, esta vez en tono más bajo. Miriam se acercó a él. Le tomó el rostro con ambas manos como cuando era niño. Mi vida entera ha estado en los medios. Pero esta vez no estoy actuando. No hay un guión, ni una portada, ni un escándalo inventado. Esta vez es real. Si van a hablar, que hablen. Yo ya no me escondo más. Y con esas palabras se liberó. Se soltó del miedo, de la culpa, de las voces externas. 2 días después, Miriam decidió dar un paso que muchos no se atreverían, concedió una entrevista exclusiva en Televisión Nacional. Una entrevista sin censura, sin maquillaje emocional, solo ella y su verdad. Frente a millones de espectadores con los ojos brillosos y la voz serena, comenzó. Quiero contar algo que nunca antes me atreví a decir públicamente. No por vergüenza, sino por respeto a alguien que aún amo con todo mi ser. Y entonces lo dijo todo. Habló de la enfermedad de Jorge, de su decisión de irse para no ser una carga, de cómo ella lo buscó, de cómo se reencontraron, de lo que sintió cuando lo volvió a ver. No me interesa lo que digan. Lo único que me importa es poder amar en libertad. Y si alguien cree que eso es debilidad, entonces no ha entendido nada del amor verdadero. Las redes estallaron. Almohadilla Miriam Hernández fue tendencia global. Algunos lloraban al escuchar su testimonio. Otros la criticaban duramente por debilidad emocional, o por darle espacio a alguien que la dejó. Pero ella no respondió a ninguno. Solo publicó una frase en sus redes. Quien ama sin condiciones no teme al juicio del mundo. Pero mientras los medios la adoraban o la crucificaban, los hijos de Miriam tramaban algo más radical. Sebastián no pudo soportarlo. Se reunió en privado con un abogado de la familia y planteó lo impensado, pedir una tutela parcial sobre las decisiones médicas y financieras de su madre, alegando que estaba emocionalmente vulnerable y siendo influenciada por una persona con antecedentes de abandono. Valentina no estuvo de acuerdo con ese paso, al menos no aún. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien filtró el movimiento legal a la prensa. Los hijos de Miriam Hernández intentarían intervenir su patrimonio por su relación con Jorge López. Esa noche, Miriam se encerró en su cuarto. No lloró, solo sintió un vacío indescriptible. Jorge entró en silencio. Se sentó a su lado. ¿Vas a rendirte? Ella negó con la cabeza. Voy a luchar, no por rebeldía, no por ego, sino porque por primera vez estoy viviendo una historia real, y nadie me la va a arrebatar. Jorge le acarició la mano con una ternura que ya escaseaba en el mundo. Luego, le dijo algo que la marcó para siempre. Prométeme que si algún día ya no puedo reconocerte, me amarás igual. Ella lo miró con los ojos rotos. Te amaré aunque ya no recuerdes mi nombre, aunque olvides nuestras canciones, aunque tengas que volver a conocerme todos los días. Él sonrió, una sonrisa débil, pero real. Y en ese instante, ambos supieron que el verdadero escándalo no era lo que los medios dijeran, sino el amor genuino que habían decidido vivir a contracorriente. El cielo estaba gris sobre Santiago.
Una llovizna fina caía sobre los cristales del teatro donde Miriam Hernández ofrecería uno de los conciertos más importantes de su carrera, un espectáculo íntimo, sin grandes luces, sin pantallas, sin coreografías. Solo ella, su piano y sus heridas abiertas. El ambiente era tenso, no solo por la expectación mediática que rodeaba el evento, sino porque Jorge López iba a asistir públicamente por primera vez desde el escándalo. Él mismo se lo pidió a Miriam. Quiero estar allí, no como tu sombra, no como un secreto. Quiero que el mundo me vea, aunque no me entienda. Ella le tomó la mano con ternura. Te van a ver, y te van a amar como yo te amo, sin condiciones. Pero horas antes del concierto, en camerinos, Miriam recibió una llamada que la dejó en shock. Era su abogado personal. Miriam, lo intenté detener. Pero Sebastián fue a la corte esta mañana y presentó un documento urgente. Quieren frenar el concierto y alegan que estás actuando bajo presión emocional extrema, causada por Jorge. Ella se quedó muda. Van a frenarme por amar a alguien. No pueden impedir el concierto, pero ya hay medios que tienen la información. Esto va a explotar. Miriam colgó. Se quedó sola unos minutos. Respiró hondo, cerró los ojos y se acercó al espejo. Miró su reflejo. No se vio como una víctima. Se vio como una mujer que había amado con valentía, que había luchado contra el juicio de sus propios hijos, contra el escarnio público y contra el paso del tiempo. Tomó su micrófono y caminó hacia el escenario. El teatro estaba lleno. A pesar de la lluvia, los fanáticos habían llegado desde temprano. Muchos lloraban desde el primer acorde. Era como si todos compartieran el mismo nudo en la garganta. Miriam subió sola. Se sentó frente al piano y dijo con voz suave: este no es un concierto. Es una carta de amor. Una confesión. Un testamento del alma. Las luces bajaron. Y comenzó a cantar Huele a peligro, pero en versión lenta con susurros. Cada palabra parecía hablada al oído de Jorge. Al terminar, se hizo un silencio abrumador. Entonces, alguien en la primera fila se levantó. Era Jorge López. A pesar del temblor en sus manos y el leve desequilibrio al caminar, subió al escenario lentamente. El público lo reconoció de inmediato. Y estalló en aplausos, mezclados con lágrimas. Miriam lo ayudó a llegar hasta el piano. Y ante miles de personas, él tomó el micrófono. Se apoyó sobre ella, tragó saliva, y habló. Perdí muchas cosas en la vida. Mi salud, mis recuerdos, mi tiempo. Pero nunca perdí el amor por ella. La dejé porque creí que era lo correcto. Y hoy entiendo que la cobardía también es una forma de traicionar. Por eso estoy aquí, para decirle, frente a todos ustedes, que si mañana me olvido de quién soy, lo único que quiero recordar, es que alguna vez ella me amó de verdad. El teatro entero lloró de pie. Pero de pronto, todo cambió. Jorge tambaleó, se llevó las manos a la cabeza. Cayó de rodillas. El público se estremeció. Miriam corrió a él. Jorge, Jorge, mírame, estoy aquí, mírame. Él murmuraba palabras inconexas. No sabía dónde estaba. Entró en un episodio de confusión total. Lo rodearon médicos que estaban de guardia tras bambalinas. El telón cayó. Los músicos se detuvieron. El mundo se hizo pedazos otra vez. Horas más tarde, en la clínica, Jorge descansaba sedado. El diagnóstico era claro, un colapso cognitivo repentino provocado por una mezcla de estrés emocional y avance de L.